Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, José Luis, a mí me gusta que siempre traes temas y te sales un poco de lo que estamos haciendo aquí. Y hoy traes un buen tema que tiene que ver con el conflicto con la asquerosa y reprobable invasión rusa a Ucrania y cómo debemos nosotros mejorar nuestra producción de trigo y otros cereales, porque los principales países productores son Rusia y Ucrania y se ve que no van a estar exportando mucho en un buen tiempo. Fíjate que precisamente este conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania ha levantado las antenas porque resulta, Eduardo, ya se dice en algunos círculos para un poco ejemplificar que si Biden, el presidente Biden de Estados Unidos, podría ahogar a Rusia con inflación derivado de las restricciones económicas y de las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, por su parte, Putin podría, por decirlo así, matar de hambre al mundo. Y es que resulta, Eduardo, que precisamente en esta parte del mundo, si bien hay estados de la República en México como son Sonora, Sinaloa y Baja California, que son los graneros de la República Mexicana, resulta que el granero del mundo, por lo menos en algunos de los granos, es esta zona de Rusia y de Ucrania. Resulta, Eduardo, que tan solo Rusia está produciendo hoy en día el 37% del trigo que se produce a nivel mundial, y Ucrania no se le aleja mucho, pues produce cerca del 18% del trigo en el mundo. Sumados, Eduardo, son casi el 55% del trigo que se produce en el mundo. Ya han levantado las antenas porque de recrudecerse este problema, de establecerse más sanciones económicas o inclusive por los derivados del conflicto bélico, por lo menos del lado de Ucrania, hasta ahora, si disminuye, como ya se está previendo, la producción de trigo en el mundo, pues los precios ya empezaron a subir y podría empezar a escasearse de manera más importante. Y en el caso de México, Eduardo, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que en el corto plazo se puede hacer poco, porque no podemos cambiar los campos, por ejemplo, que produzcan alfalfa a que produzcan trigo o maíz de la noche a la mañana. Es un tema muy, muy complejo. Ahora, el caso de México, que sí es un granero en el estudio mundial, hay un Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, que está en el Estado de México, y resulta, Eduardo, que México sí tiene mucho que aportar. El 70% de los trigos a nivel global provienen de investigaciones hechas en México y el 50% de maíces provienen precisamente de investigaciones también hechas en México. Uno de los problemas que tenemos es la productividad, y ese es mi comentario, Eduardo, que tenemos que mejorar la productividad para poder, en dado momento, responder de manera más a corto plazo frente a un conflicto donde existe o un posible conflicto futuro, en el caso de Ucrania y de Rusia, donde existe una fuerte concentración precisamente de la producción de un tipo de producto que en este caso es el trigo y que difícilmente se podrá reaccionar de manera rápida o de manera automática. Oye, uno de los problemas que tiene México. Sí, una pregunta, ¿qué tan autosuficiente es México en su producción de cereales, maíz, trigo, etcétera? Somos, lo voy a poner con adjetivos, medianamente autosuficientes, pero no somos mayoritariamente autosuficientes, sobre todo, desafortunadamente, ya en temas como el maíz, por ejemplo, donde somos pues fuertemente dependientes de maíz, inclusive del maíz blanco, inclusive proveniente de lugares como Sudáfrica. Entonces, sí hay un problema de autosuficiencia. De hecho, Eduardo, este es un tema en donde México, que solo tiene entre el 2 y el 14% de su territorio nacional, que es sujeto a la posible producción agrícola, no puede aspirar a una autosuficiencia alimentaria desde el punto de vista global, pero sí para lo que es importante es responder ante problemas de coyuntura que en el caso de conflictos bélicos se puede dar. Hay un dato interesante, Eduardo. En todo esto, como decíamos en otros temas hace rato, lo que se requiere es dinero. Y en materia de dinero, Eduardo, resulta que
el dinero que se utiliza para la producción de fuente de crédito de granos en México, resulta que los bancos dan menos del 12% del financiamiento, mientras las cajas de ahorro, por ejemplo, dan el 26%. Es más, Eduardo, la financiera rural da casi el 17% del financiamiento en México, mientras que la suma de los bancos menos del 12%. Es No, más, pues no van a arriesgar, ¿no? no quieren arriesgar porque, bueno, hay múltiples explicaciones. Claro, bien. A ver, yo estoy viendo aquí un mapa que me dice cómo eran los datos en 2018. En 2018, México tenía una autosuficiencia en granos del 60%, o sea que importamos el 40%. Curiosamente, países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia están en el 100% de autosuficiencia. La India está en el 100%. China está poquito abajo, más o menos el 90%, pero lo que es muy de coincidencia es que México y países que están en el norte de África, como Libia, Marruecos y Egipto, están igual que México en el 60%, y tú ves en el mapa, estamos en la misma latitud. Es muy interesante. Zonas desérticas. A ver, rápidamente, Guillermo. México es un vergel y tenemos las condiciones de clima y de suelo perfectas para producir esos cereales. Pues será que tú vienes de Quintana Roo, pero dos terceras partes del país son zona árida. Pero a ver, tecnología. El riego te puede llevar de 1 tonelada de temporal a 10 o a 15. El problema es que está acabando el agua, como nos lo ha señalado José Luis muchas veces. Nos vamos a quedar sin agua, ya van a empezar nuevas olas migratorias de mexicanos saliéndose y todos se van a ir a vivir a tu estado, a Cancún, ahí a Quintana Roo. Venus, rápidamente, Venus. Y esto le va a pegar al bolsillo de muchísimos millones de mexicanos porque los precios del maíz y de los cereales van a subir por esta presión. Entonces nos va a alcanzar menos. A todos nos va a alcanzar menos. Para concluir, José Luis. Hay ciertas áreas de oportunidad, entre ellas en el maíz blanco, por ejemplo, Eduardo, en donde vemos que solo el 55% de la producción de maíz blanco se hace en tierras de más de 5 hectáreas o con empresas que cultivan más de 5 hectáreas. No cabe duda que la productividad depende mucho de la economía de escala en la producción que se puede hacer en el caso de los granos, Eduardo. Y no la tenemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.